Capítulo 7. El 13 de febrero. En Jocotal de Aserrí, poco antes de que terminara la votación, se presentaron 8 policías en el recinto electoral, desenfundaron las armas y se llevaron la urna donde estaban los votos. Luego se anunció que la elección en ese lugar la había ganado Picado por 138 votos contra 58 de Cortés. En Lourdes de Montes de Oca, en la mesa donde tocaba votar al candidato Picado, se presentaron, después de la hora fijada por la ley para cerrar, 47 individuos con uniformes de policía que, usando cédulas electorales pertenecientes a personas fallecidas y a individuos que descontaban penas en el presidio de San Lucas, votaron. En Cartago, el 12, víspera de elecciones, la policía requisó todos los vehículos de propiedad de elementos cortesistas y encarceló a los dueños de autobuses y otros vehículos de servicio público que el cortesismo había contratado para movilizar a sus partidarios. Cuando los cortesistas llegaban a retirar sus cédulas electorales se encontraban con que ya alguien se las había llevado. Los policías de la ciudad se presentaron en las mesas receptoras llevando cada uno 30 de esas cédulas robadas y cada uno votó 30 veces. En Tarbaca, cuando se abrió la votación, había ya 100 papeletas depositadas en la urna. El fiscal del cortesismo lo sospechó y pidió que la abrieran para inspeccionarla. Fue detenido y pasó el día en la cárcel. En Golfito, cuando se presentó el primer votante, ya los registros de votación decían que habían votado 117 personas y se obligó, pistola en mano, a los fiscales cortesistas a abrir los suyos con el número 118. Más tarde, cuando se abrió la urna, el presidente de la mesa desenfundó su revólver, apartó los votos para Cortés, los destruyó y sacó de una gaveta votos previamente preparados para Picado, con los cuales sustituyó los que había destruido. En Vuelta de Jorco, al cerrarse la votación, se presentaron 12 policías armados, y cuando apareció que el resultado era de 161 votos para Cortés y 31 para Picado, el presidente de la mesa, al igual que el de la de Golfito, destruyó 83 de los votos cortesistas y lo sustituyó con 83 votos para Picado que sacó también de su escritorio. Cuando terminó la votación en el cantón de Aserrí, había 920 votos para Cortés y 290 para Picado. Cuando la Casa Presidencial anunció el resultado de la elección en ese lugar, dijo que eran 819 para Picado y 526 para Cortés. Estos fueron los que aceptó y escrutó el Gran Consejo Electoral. En Santa Ana solo aparecieron votos para Picado. 800 ciudadanos se dirigieron luego al Gran Consejo Electoral, que no los oyó, para manifestarle, por si le interesaba, que ellos habían votado por León Cortés. En Quepos, el cortesista que fiscalizaba la elección había practicado, sin que nadie lo notara, una pequeña incisión de la urna receptora, a fin de identificarla. A las 5 de la tarde se presentó la policía, detuvo a todos los cortesistas que se hallaban presentes y cuando los puso en libertad, pocos minutos después, se pudo notar que la urna había sido cambiada, la votación la ganaba Picado. Igual desalojo practicaron las autoridades provinciales en las mesas de San Rafael de Heredia. En Carrillos de Poás, las gentes que llegaban a votar no podían hacerlo, porque se encontraban con que sus cédulas electorales habían sido enviadas a lugares remotos del país. El presidente de la Junta Receptora de Votos se dirigió al de la República manifestándole que, además de eso, autoridades de otras regiones le estaban pidiendo que les enviara a sus localidades, donde según ellas residían, las cédulas de vecinos de Carrillos ya fallecidos. La respuesta del presidente Calderón Guardia fue que el envío debía hacerlo, so pena de cárcel. En Sabanilla de Alajuela, la elección la había ganado Cortés. El traslado de la documentación electoral hacia la capital de la provincia corría a cargo de un grupo de campesinos. Venían estos tranquilamente por la calle, y de pronto, en un cruce de caminos, en el que hay frente a la finca de la sucesión de Lico Castro, contaba uno, fueron sorprendidos por los hombres armados del gobierno, quienes les intimaron para que les entregasen la documentación. Como los campesinos no la entregaron, un policía disparó desde un jeep y mató a Timoleón Morera, que era quien portaba los papeles. Genaro Carvajal, que le acompañaba, se abalanzó para recoger los documentos y fue atacado con una cachiporra que le dejó tendido. Pero hubo otro del grupo que, en la refriega subsiguiente, alzó los papeles y por entre cercos y potreros, saltando acequias y pasando por debajo de los alambres de púa, pudo llegar a las oficinas del cortesismo en Alajuela y depositar en ellas el resultado de la votación. A Llano Grande de Cartago llegó a las 11 de la mañana un camión cargado de gentes desconocidas que con cédulas robadas venían a votar bajo el comando de un militar llamado Baglio. El agente de policía del lugar, Abilio Aguilar, le dijo a Baglio que aquello era ilegal y los presuntos votantes se alejaron.
A eso de la 1 o 2 de la tarde, llegó a Llano Grande otra visita, que esta vez incluía a un grupo de policías que portaban cédulas pertenecientes a ciudadanos de todas partes de la República. La escasa gente del pequeño pueblecito rodeó a Abilio Apilar, quien les dijo a los visitantes que el pueblo no estaba dispuesto a permitirles que votaran allí, donde no les correspondía. Se fueron, pero a las 3 llegó la tercer comitiva. En automóviles venía gente del resguardo fiscal, al mando de otro militar de Cartago llamado Meza. Al bajarse de los vehículos, dispararon unos cuantos tiros al aire. Pero los hombres de Llano Grande, de pie frente a la escuela donde se votaba, no se inmutaron. Avanzaron los del resguardo en tono amenazante. Los hombres no se movieron. El cura quiso interceder. Los militares le insultaron. Uno de los oficiales del resguardo increpó duramente al agente de policía, recordándole las obligaciones que como autoridad tenía para con el doctor Calderón guardia. Le amenazó con fusilarlo y lo desafió a que avanzara para matarlo. El agente de policía avanzó un poco e intentó desenfundar su revólver, pero no tuvo tiempo. Cayó herido en una mano. Entonces el pueblo la emprendió a puños, a palos y a piedras contra los visitantes. Estos comenzaron a disparar fuego a discreción. Los del pueblo retrocedieron. Mercedes Calderón, 13, cayó tumbado boca arriba, atravesado el pecho con una bala de Mauser y murió, desangrándose en el polvo. Alberto Guzmán, en posición horrible, mostraba la cabeza destrozada por un balazo certero y más allá Hipacio Guzmán agonizaba con un chorro de sangre saliéndole del estómago. Juan Bautista Sanabria y Eli Monje quedaron tumbados también y por las cercas, a rastras, tratando de escapar de las balas asesinas, iban chorreando su sangre de hermanos, Rafael Quirós, Antonio Barquero, Rafael Chacón, Rafael Monje y otros. La tarde del domingo quedó en paz. La escuela sola. Los grupos, disueltos. Las urnas, sin guardianes. Por el camino, atravesados aquí y allá, los bultos, en posiciones trágicas, de la cacería humana. Las elecciones, por lo menos en Llano Grande, habían terminado. Y cuando muere el día, Teodoro Picado es el presidente electo, aunque no haya logrado ganar la elección en Sabanilla ni en Llano Grande. El patrón, a todo lo largo del país, ha sido el mismo. Juntas electorales integradas por el doctor Calderón, de modo que en las dos provincias de más electores no tenga representación el cortesismo, las cédulas electorales que desaparecen y que luego son esgrimidas por los comunistas o por los soldados o por los policías en favor de Teodoro Picado, vehículos de toda clase cargados de gentes del gobierno que van recorriendo los pueblos, carretera adelante y votando en todas las mesas, encarcelamiento de los miembros cortesistas de las mesas, cuando los hay, de los fiscales y de los electores. Y cuando así y todo resulta Cortés con más votos, o se destruyen las papeletas para ser sustituidas por otras, o simplemente se envían las cosas como están, y se hace publicar un resultado invertido, en la seguridad de que en San José, la sabiduría y la habilidad política del doctor Calderón y sus consejeros harán que el número de votos a escrutar responda a lo informado. El doctor Calderón ha dicho tiempo antes que impedirá como haya lugar una presidencia de León Cortés. Así cumple el doctor Calderón. Y por si lo ocurrido el 13 les parece poco a los cortesistas, en los días posteriores se hacen nuevos arreglos, porque resulta que el doctor Calderón ha calculado mal y ha salido electo, en la provincia de San José, el primero de los diputados de la lista de Cortés, que se llama José Figueres. Eso no lo puede permitir el doctor Calderón, y simplemente no lo permite. Es como dicen los amigos del doctor. Solo a León Cortés se le ocurre poner a Figueres como candidato a diputado. Esa es una provocación al doctor, una falta de respeto a su investidura. Pretender elegir diputado a quien el doctor expulsó del país, habráse visto audacia. Capítulo 8. Después del 13. Una vez conocido el resultado de lo ocurrido el 13 de febrero, el pueblo no sabe qué hacer. Por primera vez, ha sentido sobre sí la fuerza de las armas como soporte de la desvergüenza. Los relatos de lo ocurrido en cada localidad del país se suceden, y cada uno es más indignante que los otros. Los habitantes de la capital, que no vieron barbaridades del calibre de las cometidas en otras partes, comienzan también a saber lo que a ellos les ocurrió. Mediante un decreto inocentemente dictado meses atrás, se ha facilitado la inclusión en las listas de electores de una gran cantidad de centroamericanos que han escogido la ciudadanía costarricense. El aligeramiento de los trámites ha facultado al partido del gobierno para inflar esas listas con nombres supuestos, y los usuarios de esos nombres, generalmente autoridades o comunistas, o en ciertos casos conocidos señorones, han votado por Picado tras haberlo hecho con sus verdaderos nombres. Pero lo determinante ha sido la fuerza bruta de las armas. Antes, se reflexiona, eso no ocurría. Pero ahora, con motivo de la guerra, que tantas calamidades le va trayendo al ejercicio democrático habitual de los costarricenses, el gobierno de los Estados Unidos le ha proporcionado moderno armamento al inescrupuloso doctor Calderón, para que, de acuerdo con la formalidad al uso
defienda la democracia, y el resultado ha sido el mismo aquí y en otras partes, que la defensa de la democracia se reduce a la defensa de los apetitos de la camarilla de turno. Contra esos préstamos y arrendamientos de armas nada se puede hacer. Además, la prensa de los Estados Unidos se ha tragado la historia de que León Cortés es un peligroso nazi y pronto saldrá Teodoro Picado hacia Washington, especialmente invitado en su calidad de presidente electo. ¿Qué pueden hacer ante tan claras señales los costarricenses? Cunde la desesperanza por unos días. Además, el gesto de Ulate ha caído en el vacío porque el gobierno y los suyos se ríen de él y la oposición está sin prensa. Pero Ulate ha dicho que no volverá a dirigir periódico mientras existe el estado de dictadura, de que ha hablado en hermosa carta reproche al viejo expresidente Jiménez que, por rencillas personales con Cortés, ha dado un tácito espaldarazo al escándalo electoral del 13. Pero hace falta prensa, hace falta que el pueblo grite, que se explique qué es lo que está ocurriendo. Es menester que exista un órgano público de comunicación entre los ciudadanos honrados. Y ese órgano es, tradicionalmente, el periódico de Ulate. Los muchachos del centro comprenden la situación y visitan al periodista. Él no volverá a dirigir periódico mientras la situación se prolongue. Pero, ¿estaría anuente a que su diario apareciese bajo otra dirección? ¿La del centro, por ejemplo? Ulate accede, y el viernes 18 de febrero vuelve a circular el diario bajo la responsabilidad de los muchachos de la Glostora, como les llaman los comunistas despectivamente, que han nombrado un comité de 3 para que se haga cargo del periódico. Comienzan entonces los tirajes asombrosos y la más recia, la más sostenida y agresiva campaña de oposición. Uno por uno, los bochornosos sucesos del 13 son denunciados en todos sus detalles. La multitud devora diariamente los ejemplares del periódico. Los comunistas berrean de la rabia, rodean por las noches el edificio donde se edita, atacan a los transeúntes, pero la campaña no amaina. Hay que levantar el espíritu de los costarricenses, un poco decaído por lo que pasó el 13, y a esa labor se lanzan los muchachos del centro con un denodado empeño, con una valiente determinación, en medio de provocaciones y agresiones, de invitaciones al duelo, de injurias, de todo el repertorio de amedrentamiento que el gobierno ha ido desarrollando en esos meses. La familia de uno de ellos, amenazada de muerte por sicarios del doctor Calderón, tiene que salir del país. La madre de otro es detenida bajo ridículas acusaciones. El doctor Calderón está dispuesto a detener, por medio del terror, aquella hoja de periódico que cada día circula más, que cada día tiene más anunciantes y más anuncios, que cada día le denuncia en tono más fuerte, que cada día le desnuda con más ímpetu y que no cesa, que no hay modo de que ceda, que es imperturbable y a cuya muchachada directora no hay manera de atemorizar. Poco a poco, el espíritu se levanta. A partir del 18 de febrero, la oposición está desatada y le ha perdido completamente el respeto a quien tiene el respeto perdido para todas las cosas nobles. Hay que hablar claro, es la consigna, que el mundo se dé cuenta de que los costarricenses no somos eunucos, parece ser el propósito. Pero ni el doctor Calderón ni los comunistas están todavía saciados. Ya tienen electo a su pelele, pero necesitan dar aún otro espectáculo y lo montan cuando ya termina marzo. Para pagar los servicios de una de las más acaloradas propagandistas de la radio comunista, el presidente decide nombrarla profesora en el Colegio Superior de Señoritas, pero inmediatamente se produce una reacción contraria de parte de las alumnas de la institución, que desconfían de la ideología y actuaciones de la favorecida. La protesta de las alumnas se traduce en un desfile público en que las acompañan sus compañeros del Liceo de Costa Rica y la directora del colegio se ve obligada a gestionar ante el gobierno que se reconsidere lo actuado. El presidente encuentra que lo que hay en el fondo de la protesta es pura política y no anda descaminado, porque la gran mayoría de las alumnas del colegio proviene inevitablemente de las familias oposicionistas, pero promete a la directora revocar el nombramiento y buscar otro acomodo a la discutida propagandista de los partidos que acaban de hacer el fraude. Pero al día siguiente, la profesora de Marras se presenta a tomar posesión de su cargo y viene lujosamente acompañada de unas cuantas decenas de miembros de las ya tristemente célebres brigadas de choque comunistas que invaden con ella el colegio. Ese día en que las brigadas aparecen por los claustros severos y pacíficos de su prestigioso colegio, las muchachas se preparan a repetir, con los liceístas, su desfile de la víspera, como en un afán de producir un 15 de mayo de la adolescencia. Pero no cuentan con los comunistas, que están preparados y que, con sus consabidas cachiporras, se lanzan sobre las quinceañeras colegialas y sobre los muchachos del liceo. La mañana es de terror. Colegialas y liceístas corren a refugiarse donde primero pueden, e incluso por las naves de las iglesias de San José son perseguidos por los comunistas y sus cachiporras. Se cuentan por decenas los muchachos que terminan esa mañana con la cabeza abierta y ninguno tiene más de 18 años. Como es costumbre, hay también muchos espectadores que salen golpeados.
Altos funcionarios públicos se colocan en esquinas estratégicas y son los que indican a los ampones de la cachiporra cuáles deben ser los espectadores golpeados. Y una vez más, San José queda, por toda una mañana, sitiada por los comunistas, en medio de las sonrisas de la policía, que acude a detener, como siempre, a los golpeados, a los heridos y a los espectadores. La directora del colegio presenta su renuncia y el gobierno la acepta complacidamente. Pero la profesora que hacía la propaganda de los comunistas no llega a ejercer su cátedra. En vano el presidente electo Picado declara diariamente en la prensa que le es adicta, sus buenas intenciones, sus deseos de gobernar democráticamente y afianzar las instituciones. Ya el lugar común pierde vigencia, la palabrería cae en el vacío. El pueblo no cree, es más. No se interesa siquiera por leer las abigarradas producciones literarias que publica el señor Picado antes de hacerse cargo de la presidencia de Costa Rica. El doctor Calderón le ha humillado hasta imponerle como vicepresidente a su hermano Francisco Calderón, a pesar de que la Constitución prohíbe tal cosa. Pero los hermanos Calderón Guardia nunca se han parado en pelos, y menos van a pararse ahora, después de las cosas que han hecho. El día en que Picado asume el poder, un pequeño grupo de descamisados le aclama frente al edificio del Congreso donde tendrá lugar la ceremonia. Pero el pueblo, la multitud, la masa, está ausente y silenciosa. Es un día triste para los costarricenses de vergüenza y honor. El doctor Calderón ha dado al traste incluso con la alegría. Nadie quiere tener nada que ver con los festejos oficiales. A lo más que llegan los costarricenses el 8 de mayo de 1944 es a celebrar la caída del dictador Martínez de El Salvador, que ha sido rotundamente tumbado por una huelga de brazos caídos, después de 12 años de tiranía. Capítulo 9. Picado en el poder. Con la llegada de Teodoro Picado a la casa presidencial, la iniciativa cambia de manos. Hasta ese momento, han sido las fuerzas del régimen las que la han tenido todo el tiempo. De allí en adelante, transformada la oposición de partido en movimiento, es ella la que determina el rumbo de las cosas. En primer lugar, Picado carece totalmente de la voluntad de gobernar, es hombre de memorizaciones pero sin ninguna capacidad creadora, carente por completo de visión social o histórica, que hay verse sentado en el sillón presidencial tiene que haberse preguntado para qué llegó allí, pues no trae ningún programa, ningún plan, ningún propósito, a no ser la acomodaticia lista de promesas que le sirvió de plataforma. Desde el mismo día en que se instala en el gobierno, el pueblo se lo nota. Sabe que nada podrá esperar de él, porque no tiene ni la concepción, ni la voluntad, ni la energía, ni la visión del estadista. Es, simplemente, un individuo que llena la función que Calderón quería. La de títere. Nadie le cree, nadie le respeta, nadie le consulta, nadie espera nada de él. Pero sostiene las cosas hasta que el doctor Calderón regrese. Y para los que lo apoyan, que son los amigos de este, eso es suficiente. Por otra parte, la oposición ha venido cobrando ánimos, pide, grita y exige. Se ha llegado a un momento en que no existen pelos en las lenguas para pregonar, de palabra o por escrito, las corruptelas del régimen que ha buscado a Picado para que las encubra y prosiga. Salen a relucir, con nombres, apellidos y sumas, los regalos que el doctor Calderón hizo a sus más fervientes allegados, en forma de giros contra el tesoro por concepto de servicios extraordinarios que nadie llega a explicar en qué consisten. Se descubren todos los opacos negocios, todas las oscuras contrataciones. Algunas de esas cosas circulan en anónimas hojas mimeografiadas, pero la mayoría alcanzan el pie de imprenta de Diario de Costa Rica, donde la muchachada del centro se hace cargo de las injurias y provocaciones a duelo de los parientes y testaferros presidenciales, que tratan de detener las acusadoras publicaciones mediante bravuconadas y gritos de que se les calumnia, pero no recurren a los tribunales a acusar la calumnia, no sea que ante los tribunales vayan a aparecer todavía más cosas. Esto, por supuesto, envalentona cada vez más a la oposición, que se hace más agresiva cada día y cada día más brava. Picado, mascarón de proa del régimen, no tiene otro recurso que ponerse a la defensiva, para contrariedad de los comunistas, que le recetan seguir con la agresividad verbal y física de un año antes. Así, las primeras medidas de Picado están marcadas por un deseo de calmar a sus opositores, que se niegan incluso a llamarle presidente. El propósito parece ser el de apaciguar el endiablado espíritu de los burlados de febrero, que no se amohinan ni se dan por vencidos. Y Picado se da cuenta, de algo tenía que darse cuenta, de que el único modo de que Calderón regrese al poder en paz es apaciguándole a la desorbitada oposición, pero sin hacerle concesiones de fondo. Su gabinete lo integra con nombres que no asustan. Nada que cause controversia, pero tampoco nada que logre inspirar simpatía o esperanza. Y de paso, por seguir las huellas del antecesor, el hermano de Picado, René, es nombrado secretario de Seguridad Pública. A los pocos días de instalado, el nuevo gobierno permite el regreso a Costa Rica de José Figueres, que lleva ya casi 2 años de exilio. Una multitud cuantiosa se congrega a recibirle.
Figueres pronuncia unas palabras y desaparece casi totalmente, sin interesarse porque se le cree nombre o caudal político en los usuales escenarios. Su ocupación es ahora la de conspirador. Al regresar no más, lo ha dicho, el país está ocupado. Hay que conducirse como ciudadanos de un país ocupado, y los medios de lucha deben partir de esa realidad. Figueres insiste en que la camarilla reinante no será expulsada del poder por medio del sufragio, porque ya ha demostrado que ni lo obedece, ni lo respeta, ni le importa, en que, aun cuando la camarilla se descuide y le aparezca de pronto un resultado electoral adverso, no se va a amilanar por semejante cosa, ni menos va a rendirse o a entregar el poder. Por lo tanto, hay que buscar otro camino y responder con la violencia a la violencia, con la fuerza a la fuerza. Por eso Figueres se conforma con ser, en el panorama puramente político que van planteando las fuerzas opositoras conforme avanza 1944, una figura de segundo orden que desconfía de los métodos puramente políticos. Si bien es cierto que, en última instancia, todas las fuerzas políticas de oposición votaron por León Cortés, no lo es menos que no todas han reconocido aún en él al indiscutido líder opositor. Esto es obvio, principalmente, en los sectores dirigentes. El fenómeno es que la masa popular es opositora y cortesista, y que hay grupos con capacidad de dirección que no creen que Cortés sea el jefe ideal para un movimiento como el que espontáneamente ha ido naciendo. Pero la mayoría de los ciudadanos, los empleados, los obreros, los campesinos, no saben de esas sutiles divisiones. Sin embargo, si ha de organizarse un compacto movimiento de resistencia o de simple oposición política, hay que contar no solo con el cuadro director del cortesismo, sino también con la fuerza de Otilio Ulate y sus amigos, que sin hacer casa aparte, ven en el periodista un auténtico líder de más capacidades que Cortés, y con los muchachos del centro, que si bien no tienen líder o jefe, ejercen una gran autoridad moral y son los que están manteniendo el clima de agitación siquiera verbalista contra el corrupto régimen, y se enfrentan a los comunistas con una posición positiva, que es algo a lo que los comunistas no están acostumbrados. Y está también otro grupo de juventud, el llamado Acción Demócrata, incrustado dentro del cortesismo, pero con ideas propias muy semejantes a las del centro, y que logró imponer dentro del cortesismo, antes de la elección, una de sus modernas ideas. La de que los candidatos a diputados fuesen escogidos en convenciones populares. Mientras el gobierno de Picado procede a instalarse y a seguir adelante con la corrupción, las fuerzas opositoras tratan de entenderse. Por lo pronto, el Centro y Acción Demócrata están en conversaciones para que de su fusión salga el partido político de carácter ideológico y permanente que hace tiempo vienen pregonando. El entendimiento no es difícil, a pesar de que tanto en uno como en otro grupo hay elementos que a él se oponen. El ala más radical del centro, que todavía se empeña en desconfiar de Cortés por considerarle un representativo más, aunque disidente, del sistema político en vigencia, ve en los de Acción Demócrata un grupo de oportunistas que se limitan a pulular en torno a Cortés y hace contrastar eso con la pureza, línea ideológica y total falta de contaminación que se nota en la doncellez política de su grupo. Por su parte, los elementos más aferrados de Acción Demócrata insisten en que los del centro no son más que un puñado de impolutos teorizantes sin capacidad alguna para la acción política, que se limitan a escribir y no han recibido, como ellos, el bautismo del fuego de una campaña trágica y difícil. Pero a pesar de esos elementos extremistas, las conversaciones prosperan y el entendimiento no tarda. De él saldrá, en marzo de 1945, el Partido Socialdemócrata, cuyo comité ejecutivo inicial estará formado por representaciones igualitarias de las dos agrupaciones, incluyendo a José Figueres que, como representante de Acción Demócrata, aparece por primera vez en un hecho puramente político. Con la fundación del partido, el centro devuelve a Ulate su periódico, que no ha de ser órgano de la nueva entidad, y el diario sigue, no dirigido por Ulate que cumple su promesa de un año atrás, sino por gente suya, de su empresa. El gobierno de Picado, mientras tanto, gobierna para sí mismo. Las cosas que hace son cosas de entrecasa, no logra ni por un segundo proyectarse sobre el país, captar la imaginación de los gobernados, hacerse sentir en la vida costarricense, que sigue discurriendo por sus propios cauces sin que ellos coincidan, siquiera sea en forma tangencial, con la sombra de la ineficiente y corrupta administración. Los ciudadanos se abstienen tácitamente de todo contacto innecesario con el gobierno, se limitan a pagarle los impuestos, porque tienen que hacerlo, y a pagar las mordidas que como sistema cobran los funcionarios, porque también tienen que hacerlo, pero nada más. El público ha notado desde el primer momento el fenómeno de que en Picado no existe ni el deseo de gobernar, ni la voluntad de mando, ni el ansia de organización o de avance, ni la conciencia del para qué se ejerce el poder. Cada actitud o gesto de la administración revela al momento que solo está allí en espera del retorno inevitable del doctor Calderón Guardia, que desde los Estados Unidos observa y mantiene las riendas en su mano.
Los comunistas, que lograron elegir más diputados de la cuenta, apoyan todo lo que el gobierno hace y viven en una constante agitación, denunciando diariamente a los oposicionistas y colmándoles de los insultos al uso. Pero hay cosas que no pueden siquiera defender, como el escándalo que en materia de importación de llantas es revelado de pronto por una investigación congresil y en la que aparece comprometido incluso un pariente del doctor Calderón con alto cargo en el gobierno, cargo que, es obvio, conserva a pesar del escándalo. Sin embargo, los mismos comunistas, que sí quieren gobernar, que tienen la voluntad de hacerlo, comprenden que, si algo ha de hacerse desde el gobierno, hay que buscar la forma de moderar la campaña imperturbable de agitación oposicionista que tiene su nido principal en Diario de Costa Rica, y entonces propician, y logran que Picado patrocine, dos medidas que la oposición pide a gritos y que son auténtica confesión de que los hombres de gobierno tienen un pasado innoble que, como las cortesanas venidas a más, necesitan enterrar piadosamente antes de seguir por nuevos cauces la misma vida de antes. Son ellas la emisión de una complicada legislación de administración financiera que hará por lo menos más difíciles los opacos negocios a que la camarilla es tan inclinada, y la promulgación de un nuevo código electoral que saca gran parte del mecanismo eleccionario de las no muy prestigiadas manos presidenciales y la pone en las de un tribunal superior, de funcionamiento autónomo, y a cuya integración han de concurrir los tres poderes. Pero esta nueva organización electoral no regirá para la elección de diputados que ha de realizarse a mitad del periodo. Y esa elección es la que mayormente parece preocupar a los altos dirigentes de la oposición, incluso a los del flamante socialdemócrata, que van aprendiendo a pensar en términos políticos a pesar de los consejos de Figueres. ¿Se dejará el gobierno ganar esa elección? Eso, ni pensarlo. Pero bien podría ocurrir que la oposición aumente el número de sus diputados si concurre a la elección como un cuerpo compacto y sin disidencias. Pero, es difícil compactar al cortesismo, al ulatismo y a los socialdemócratas. Hay muchos puntos de vista encontrados, muchas asperezas que limar, incluso pequeños o grandes resentimientos de orden personal. Cortés enfoca las cosas desde su trono de viejo político, con cálculo, con habilidad. Ulate busca los grandes gestos que levanten a los ciudadanos, que los entusiasmen, que los pongan en actitud heroica. Los socialdemócratas plantean sobre la mesa, de primeros, sus principios. Así a Cortés, lo que le interesa primordialmente es cómo van a ser integradas las papeletas diputadiles, quién va a representar a qué cantón y a qué provincia. A Ulate, que se haga una declaración terminante de que, si hay fraude, los diputados oposicionistas boicotearán el Congreso de 1946, y para evitar que se diga de ambiciones personales, solicita para él un puesto muy inferior en la lista. Un puesto, como él dice, de riesgo. Los socialdemócratas, en lo que se mantienen es en que no debe reelegirse a nadie, porque la reelección es una corruptela con la que hay que acabar. Sin embargo, los tres disímiles temperamentos, los tres modos de pensar, las tres actitudes, logran compaginarse. La pelea hay que darla, aunque sea sin esperanza. Sobre todo porque ya se ha visto como un miembro de gabinete con enorme injerencia electoral, el secretario de Gobernación, que hablaba mucho y prometía mucho elecciones libres, acaba de ser exportado con rumbo a la ONU que, recién nacida, se reúne en Londres. Llega la elección y el día transcurre relativamente tranquilo. Hay, por supuesto, aisladas escaramuzas, atropellos aquí y allá, intervención violenta de las autoridades en un lugar o en otro, pero nada en la proporción de 1944. Y para el gobierno, el resultado de esta elección de 1946 constituye un revés serio. De los 23 diputados a elegir, la oposición obtiene 10. Los comunistas, que han presentado papeletas por su cuenta en vez de meterse en las de sus aliados, eligen 2, y el Partido Republicano Nacional, calderonista, 11. Por supuesto, la mayoría gobiernista ocurre en las provincias más lejanas, en las de más difícil acceso, en las de menores zonas urbanas. Los oposicionistas obtienen limpio triunfo en las 4 provincias centrales, en las de mayor concentración de habitantes, en las que tienen las ciudades de más importancia. En San José, Alajuela, Cartago y Heredia. El resultado numérico de la votación no puede ser más revelador. Es cierto que la maquinaria electoral del gobierno le ha permitido todavía presentar una votación de 50.342 votos contra 41.937 para la oposición, pero esto es un revés considerable para un grupo político que apenas 2 años antes se ha permitido anunciar que ha elegido un presidente de la República con más de 90.000 votos a su favor. Si los gobiernistas han de insistir, como insisten diariamente, en que las elecciones que ellos hacen son genuinas, la pérdida de casi la mitad de sus votos en 2 años debería causarles preocupación y rectificación. Pero el resultado de las elecciones de 1946 solo los induce a un pensamiento. El de que la maquinaria electoral necesita ser aceitada, el de que el fraude pacífico no les produce los resultados deseables.
El de que si se quieren obtener victorias como la de 1944, es necesario recurrir a la violencia organizada y al fraude en gran escala y sin tapujos. Los gobiernistas toman nota de todo esto porque en 1948 habrá elección presidencial y el doctor Calderón no quiere perderla. Por un tecnicismo, hay que repetir la elección en un pequeño y risueño pueblecito al norte de Cartago, en las faldas del volcán Irazú, en Cot, a corta distancia del heroico Llano Grande de 1944. Y la víspera de esa elección parcial, el 2 de marzo, León Cortés se dirige hacia Cot, donde habla a sus habitantes y en su discurso les dice: «Yo estoy y estaré siempre al lado del pueblo, de los ciudadanos como vosotros, que representáis todo lo sano y lo fuerte de la ciudadanía costarricense». Esta frase es su testamento y su epitafio. Al día siguiente, los campesinos de Cot van a ratificar en las urnas su filiación oposicionista, pero mientras eso ocurre, un derrame cerebral acaba con la vida del caudillo.